Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy a este programa le vamos a llamar No decaigas, porque lamentablemente estamos escuchando en este último tiempo mucha gente con problemas, con desesperación, con preocupaciones, con angustias. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que recurrir a aquel que nos puede dar la paz. Jesús nos dijo, les doy mi paz, les dejo mi paz. La paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Pero muchas veces es como que las preocupaciones ganan, las angustias ganan, la desesperación gana, el miedo gana y la persona entra en desesperación. La palabra de Dios nos llama a que acudamos a Dios, a que no nos desesperemos, porque nada cambiamos con angustiarnos, con desesperarnos, muchas veces hasta atormentarse. Hay personas que pierden el sueño, la alegría, la paz, y el camino para salir de todo eso, primero es buscar a Dios. Nosotros tenemos que saber que por más pecadores que seamos, el Señor nos espera con los brazos abiertos. Pero cuando acudimos a Dios, tenemos que saber que también van a ocurrir cambios para bien en nuestra vida. Cuando acudimos a Él, lo primero que nos va a decir, cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Y ese cambio nace en la decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso es necesario el conocimiento, la aceptación y la práctica de la palabra de Dios. Y todo eso lleva un proceso, porque no es que hoy abrí mi Biblia y hoy ya sé toda la Biblia, ¿verdad? No, es un proceso de crecimiento espiritual donde vamos aprendiendo la palabra de Dios. Posteriormente tenemos que aceptar como la verdad de Dios, y es la única verdad. En el mundo hay varias ideas, varios conceptos de felicidad. Mucha gente lee libros, que esto, que lo otro, pero la única verdad está en la palabra de Dios. Por eso Jesús en el Evangelio de San Juan nos dice,
Mi palabra es la verdad. Entonces no te equivoques en buscar soluciones fuera de Dios, sino acudí a Dios y comenzá por vivir vos esa palabra de Dios, porque se comienza siempre por uno mismo. Nosotros no podemos cambiar la vida de los demás, pero sí podemos cambiar la propia. Y eso implica renunciamiento a todo aquello que Dios nos dice no. Para eso están los 10 mandamientos, donde nos dice una cosa que tenemos que hacer, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y 9 ítems que no debemos hacer. Y a veces ni siquiera se conocen los mandamientos. Por eso, acudir a Dios nos lleva a una purificación, nos lleva a una limpieza interior. Pero esa purificación y esa limpieza interior nos van a traer paz. Esa paz que no vas a conseguir en el mundo. Por eso Jesús dice, la paz que yo les doy no es la paz del mundo. La paz del mundo es por momentos. La paz de Dios es una paz que perdura, que permanece, que transforma, pero para bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como les decía recién, siempre que acudimos a Dios, vamos a tener cambios en nuestra vida, pero cambios para bien, porque la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que ser desde el pensamiento. Fíjense que las tentaciones pueden venir a nuestro pensamiento, pero la palabra de Dios nos enseña cómo rechazar la tentación. Eso lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, cómo rechazar esa tentación. Después la palabra de Dios nos enseña a cuidar nuestras palabras, que nuestras palabras construyan y no destruyan. Porque cuando nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, por el rechazo, por el odio muchas veces que habitan en el corazón de las personas, hay palabras que pueden dañar muchísimo, que pueden dejar heridas muy profundas. Y vamos a ser también juzgados por nuestras palabras. Por eso dice, ¿verdad?, el Evangelio, por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras vendrá tu condenación. Tenemos que aprender a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a callar cuando tenemos que callar y a obrar cuando tenemos que hablar u obrar, ¿verdad? Y a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tantas cosas tenemos por aprender en las Sagradas Escrituras. Y como les decía recién, somos re bendecidos de tener este canal católico donde se enseña la palabra de Dios, donde podemos tener conocimiento para que posteriormente nosotros lo llevemos a la práctica. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no decaer, ¿verdad? De no permitir que esa preocupación, ese problema, esa situación adversa nos tire al piso, porque tenemos que usar las fuerzas de Dios. La palabra de Dios es fuerza de Dios, dice en el capítulo 1 de las cartas a los romanos. Y realmente leer la palabra de Dios nos llena de sus fuerzas y nos eleva en el espíritu para que posteriormente nuestra mente se vaya transformando de acuerdo a la palabra de Dios. Pero necesitamos de Dios, tenemos que tomar conciencia de eso. No puedes ganarte el problema porque tu Dios es más grande que el problema que puedas tener. Y Dios tiene solución para todo. Ahora, una cosa que tenemos que analizar es cómo llegamos al problema. Porque muchas veces esos problemas llegaron a causa de que nos hemos apartado de Dios a través del pecado. Por eso hoy tenemos el sacramento de la penitencia y la confesión para ir a pedir perdón a Dios de corazón,
pero previamente arrepentidos. En Google van a encontrar un montón de análisis de conciencia. También en las parroquias suelen estar los papelitos, ¿verdad? Para que cada uno haga un profundo análisis de su vida antes de ir a la confesión. Y posteriormente recibir ese perdón de Dios que nos da la oportunidad de una vida nueva, donde se hace un borrón y cuenta nueva, si es que es una confesión bien hecha, donde hay un arrepentimiento sincero. Por eso dice en el capítulo 1 de Isaías, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Pero tiene que haber arrepentimiento y tenemos que estar dispuestos a cambiar. Siempre, como les decía recién, el acercarnos a Dios nos va a llevar a cambios, pero cambios para una vida mejor, porque Él nos pide que nos prendamos de Él, que no nos desanimemos, que no nos desesperemos, porque tenemos un Dios que todo lo puede, para quien nada es imposible, y con Él todo se puede. Quería leerles una partecita de lo que dice en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, versículo 28. Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga es liviana. Tenemos que acudir a Jesús. Él nos dice, vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados. Y hoy hay mucha carga emocional, tensional, carga de pecado, carga de vida. Y el Señor nos quiere liberar, nos quiere sanar de todo aquello que no nos deja vivir en paz, porque Él nos quiere regalar su paz. Pero para eso tenemos que ir a Jesús. Por eso nosotros tenemos que pedir, buscar y abrir las puertas de nuestros corazones, como nos dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Clama a Dios y Dios no va a dejar de darte respuestas, porque Dios siempre está para todo aquel que le busque, que le clame. Es más, Dios está para todos. No todos quieren buscarle a Dios, pero el querer de Dios es que todos podamos llegar a Él. Y Él está para todos y cada uno de nosotros. Y nos dice que vayamos a Él, acudir a Dios en oración. ¿Cómo acudimos a Dios? Cuando quieras hablar con Dios, dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce lo que hay en tu corazón. Entonces eso implica buscar un momento a solas con Dios. O entrar en tu habitación, si podés, te sugiero, anda al Santísimo, que ahí está Jesús mismo, expuesto, esperándote. Acudí a Él de corazón, que no te gane ese problema, que no te gane tu preocupación, que no te desesperes porque pienses que ya no hay solución. ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? Nada. Él lo puede todo, pero como bien dice acá, Él quiere aliviarnos. Él quiere tomar nuestras cargas y sacarnos de encima. Carguen con mi yugo, dice, y aprendan de mí que soy paciente de corazón y humilde. Él nos pide que carguemos, sí, con vivir esos 10 mandamientos, con la enseñanza de Jesús. Ahí está el yugo de Jesús, lo que hemos aprendido en los evangelios, lo que Jesús nos enseña. Y si todavía no aprendiste, sentate a mirar en el canal las clases de Biblia y estudiar y analizar tu vida referente a todo lo que vayas aprendiendo en la palabra de Dios. Decidí cambiar. Si hoy estás viviendo un problema, una situación difícil, es porque el camino que seguiste es equivocado. Entonces,
Cambia, salí de ese camino del mundo y entra en ese camino de la palabra de Dios. Déjate conducir por Jesús. Ahí no te vas a equivocar. Por eso Él dice que Él nos quiere aliviar, pero para eso nosotros tenemos que cargar con su yugo, con sus enseñanzas, con sus mandamientos, con todo lo que Jesús nos enseña. Y aprendan de mí, dice. Él tiene que ser nuestro ejemplo de vida. No busques ejemplos humanos. Búscale a Jesús como tu maestro de vida, como tu ejemplo, porque nosotros los humanos no podemos equivocar. Somos seres humanos, imperfectos. Tenemos debilidades. Que sea Jesús tu ejemplo. Por eso dice, aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde. La paciencia. Para poder salir de cualquier problema, cualquier situación adversa, necesitamos paciencia. Y la paciencia nace de la unión de la paz con la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios. Busquemos su presencia. Nunca nos apartemos de Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no decaer. Por eso le llamamos a este programa No Decaigas. Porque de verdad el Señor nos quiere bien. El Señor nos quiere libres de problemas, de preocupaciones, de desesperaciones, de angustias, de miedo. El Señor nos quiere en paz. Y por eso nos da su paz. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, no es que se extingue el problema automáticamente, pero sí recibimos su paz. Y esa paz tiene que llenar nuestra vida y nuestros corazones. Jesús, acuérdense que nos dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, de que Él es la luz. Entonces Él nos va a iluminar cómo salir de cada situación adversa. Él nos va a dar sus fuerzas, Él nos va a guiar y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hablábamos recién de que Él nos decía, carguen con mi yugo. Y efectivamente, el yugo que Jesús nos enseñó era el vivir los evangelios, el llevar a la práctica su palabra, que Él sea nuestro ejemplo, que no me angustie, porque Él nunca nos abandona. Pero sí también tenemos que saber que tenemos que ir sacando de nuestra vida todas aquellas acciones, palabras, pensamientos, omisiones que nos apartan de Dios. Y necesitamos hacernos fuertes en Dios. La palabra de Dios es fuerza de Dios, nos fortalece. Y el Señor nos pide que tengamos paciencia. Les decía recién, la paciencia nace de la unión de la paz de Dios, que viene de Jesús, con la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios. Y hay que ser, como bien dice acá, paciente de corazón. Llevar esa paciencia al corazón y recorrer la vida todos los días con Jesús. Vivir día a día. Por eso dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, ocúpate de las penas de cada día. No quieras resolver todos los problemas en un día, porque no lo vas a lograr. Y simplemente vas a atormentarte, vas a desesperarte, vas a angustiarte. Es día a día con Dios. Y nos pide que seamos humildes. ¿Qué es ser humilde? Es reconocer que necesitamos de Dios y decidir aprender a poner en práctica en cada una de nuestras vidas lo que Jesús nos dice. Porque nada de lo que está en la Sagrada Escritura es en vano. Todo es para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento personal. Nada nos enseñó el Señor de balde. Él tiene un porqué y un para qué. Y cuando empezamos a probar y a experimentar el vivir la palabra de Dios, empezamos primero a sentir la diferencia porque sentimos paz.
y después a ver los resultados. Por eso dice en el Salmo 127, todo lo que se construya sin Dios fracasará. Y efectivamente es así. Porque si Dios no está, llega el fracaso. Ahora, cuando construyo con Dios, tengo que ver que eso no afecte al prójimo, ni afecte también todos los mandamientos que Jesús nos enseña, ¿verdad? Porque el primer mandamiento nos dice amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, que lo que haga, que lo que diga, que lo que piense, sea del agrado de Dios. Y que aprendamos a pasar tiempo con Jesús. La propia iglesia, nuestra iglesia católica, nos da las lecturas diarias. Esto es muy importante, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios y meditamos para ver qué nos dice Dios a cada uno de nosotros, porque eso ya es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? A cada persona le dice lo que necesita ese día, en ese momento. También aprendemos a pasar tiempo con Dios. Y ese tiempo que pasamos con Dios es un tiempo que tiene que ser el mejor tiempo de nuestro día, el mejor momento. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando se levantaba? Se ponía a orar, se ponía a rezar, buscaba la presencia del Padre. Y eso Él nos enseñó. Por eso dice, aprendan de mí, porque tenemos que aprender a imitar a Cristo, a llevar esas enseñanzas que Jesús nos dio a nuestra vida, a compartir tiempo con Dios. Ahí vamos a encontrar la paz. La paz no va a estar en el problema, pero sí vas a aprender a caminar sobre las aguas de la mano de Jesús, así como caminó Pedro. En la tormenta que hay, desesperación. En la Biblia cuando habla de tormenta nos muestra, ¿verdad?, esos problemas que te mueven el piso. Y ahí es donde tenemos que, con más definición, prendernos de Dios. Ahora, hay algo que también tenemos que saber. No solo le busque a Dios en la tormenta, búscale a Dios todos los días. Jesús tiene que estar en nuestra vida todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todo momento. Ahí es donde vamos a encontrar alivio, porque Él nos dice, mi yugo es bueno y mi carga liviana. Lo que Él nos pide que hagamos, aunque te esfuerces en un principio, vas a ver que va a traer resultados buenos, resultados que te van a dar paz. Y vas a poder aprender a vivir un estilo de vida diferente al que te ofrece el mundo. En el mundo no hay tiempo luego para Dios. En el tiempo todo el mundo vive agitado, desesperado, atormentado, preocupado. Jesús nos llama a la calma. Jesús nos llama a la paz. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa paz y a esa calma si no acudimos a Él? Si no le conocemos a Él, si no pasamos tiempo con Él y si no aprendemos de Él. Tenemos que meditar la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Cada versículo de la palabra de Dios tiene enseñanzas maravillosas para cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que no decaigamos. El Señor quiere que aprendamos a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, sin dejarnos llevar por todo lo que nos propone el mundo, sino aprendiendo a estar con Jesús, a tener un tiempo con Dios, a compartir con Él, a buscar su paz. ¿Y saben qué? Qué diferente es nuestra vida cuando Él está presente. Qué diferente es nuestro sentimiento de paz cuando esa paz no es la del mundo, sino es la paz que Jesús nos da. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no decaer. Es cierto que muchas veces ante una circunstancia adversa, ante un problema, es como que ese impacto negativo te tumba, te daña, te quiere dejar sin esperanza. Pero cuando acudimos a Dios, nos volvemos a levantar. Él dice, nos tiende la mano cuando caemos para que nos volvamos a levantar y para que caminemos con Él usando sus fuerzas, no las nuestras, porque a veces estamos tan decaídos o tan adoloridos por tal o cual circunstancia que no tenemos fuerza, pero tenemos que usar las fuerzas de Dios. La palabra de Dios es fuerza de Dios, por eso no dudes en leer y leer la palabra de Dios para llenarte de Él, de su fuerza, de su amor. Él quiere que nosotros entremos a habitar bajo sus alas protectoras, como una gallina dice, tiene a sus polluelos, pero nosotros tenemos que querer. Por eso quería, para terminar, compartir con ustedes algo que dice en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 29. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, pero los que esperan en Dios sentirán que se les renuevan sus fuerzas y que les crecen alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Eso nos dice el Señor. Prendete de Dios. No hay problema que Dios no pueda resolver. Dice en 1 Corintios 10 que cuando Dios permite que llegue un problema a nuestras vidas, Él ya tiene la puerta de salida. Él ya tiene cómo solucionar. Porque ningún problema viene porque Dios mandó. Viene porque nosotros nos apartamos de Dios. Por eso es tan importante el sacramento de la penitencia y la confesión. Por eso es importante analizarse, no culpar, no echar culpa. La culpa de fulanito, la culpa de menganita. ¿Qué tengo que cambiar yo? Deja que esta palabra de Dios ilumine tu vida. Enfoquémonos en nosotros mismos. Prendámonos de Dios. Entendamos que si hoy pasamos nosotros por un problema es porque algo tenemos que cambiar. Y acudamos a Él. Él te va a dar esa fuerza. Por eso dice, Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Dios puede darte esas fuerzas. Dios puede darte aquello que necesitas para poder salir adelante. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, porque nadie sabe, solo Dios sabe. Pero de que Dios lo puede hacer, puedes tener la certeza, porque Dios no falla. Todas las personas te pueden fallar, pero Dios no te va a fallar. Por eso dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Confiemos en Dios. Y nos dice acá, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Dios, es decir, aquel que pone su confianza en Dios, sentirá que se le renuevan sus fuerzas, es decir, desde el sentimiento te va a transformar Dios, comenzando por su paz. Y vas a ver que Dios te va a dar la fuerza. Acuérdense a lo que dice la palabra de Dios. Dios nunca permite que llegue a tu vida algo que sea superior a tus fuerzas, nunca. Todo lo que Dios permite es porque lo podés vivir. Pero para eso necesitamos sus fuerzas. Por eso Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. Y dice, van a sentir como que crecen alas de águila, esas alas enormes, porque Dios, ¿qué es lo que hace? Te eleva. Todo problema, toda circunstancia adversa que proviene del pecado o de las consecuencias del pecado, te va a tirar para abajo. Todo lo que es de Dios te eleva. Todo. Por eso dice que te va a poner como alas, te va a elevar, a volver a levantar, a acercarte al Señor. Y correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse, porque el Señor te va a dar sus fuerzas. Nunca, nunca te apartes de Dios. Muy por el contrario,
acudí a Dios, prendete de Dios, sabe que Él siempre escucha todas y cada una de tus oraciones y que nunca te va a abandonar. Y acuérdate, decirle a tu problema cuán grande es tu Dios, porque ningún problema puede dejar de solucionar nuestro Dios, para quien nada es imposible. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso acogemos hoy cada una de estas palabras tuyas que hemos leído en las Sagradas Escrituras para hacerlo nuestra. Que podamos, mi Dios, vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Que a través de tu palabra podamos sanear cada una de nuestras vidas. Que tú nos limpies, que tú nos purifiques y nos lleves siempre a tu presencia, para que así, unidos a ti, podamos caminar siguiéndote y viviendo de acuerdo a tus enseñanzas, a tu voluntad. Que aprendamos a tener un corazón lleno de tu presencia, que aprendamos a ser humildes para obedecerte y entendamos que sin ti nada podemos hacer. Padre Santo, hoy ponemos ante ti a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. También te pedimos por aquellos que no te conocen, por aquellos que no tienen quienes recen por ellos. Los ponemos ante ti para que tú obres en cada una de sus vidas. Y desde ya te damos gracias. Bendícelos, mi Dios. Bendice también a nuestras familias para que todos te conozcan. Toca el corazón de aquellos que todavía están alejados de ti y pon cerca de ellos alguien que les hable de ti para que tú transformes sus vidas. Y bendícenos a cada uno de nosotros, que seamos siempre instrumentos de tu paz, instrumentos de tu amor, instrumentos tuyos para lo que tú designes para cada uno de nosotros aquí en esta dimensión y eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.